Hola, este es el tercer y último seminario de la Unidad 1 y corresponde al tema central de evolución. En el mismo vamos a comenzar definiendo qué es la evolución. Vamos a ver cuáles son las teorías evolutivas, las que se presentaron antes de Darwin, la que propuso Darwin y después de Darwin. Vamos a hablar sobre los mecanismos por los cuales se producen los procesos evolutivos. Y vamos a terminar finalmente con el concepto de microevolución, especiación y macroevolución. No olviden que este seminario es de carácter introductorio, por lo que después de ver y escuchar este seminario deberán completar el tema con la bibliografía recomendada. Comencemos entonces definiendo el concepto de evolución. Seguramente han visto muchas imágenes sobre la evolución como la que estamos mostrando acá. Más allá de que algunas nos puedan parecer graciosas, tenemos que detenernos a pensar qué es lo que tienen en común todas ellas, qué es lo que no está escrito pero sí implícito en estas imágenes. Las respuestas son, por un lado, los cambios en la forma desde la primera imagen hasta la última, y por otro, el tiempo. Entonces, podemos definir a la evolución como el proceso de cambio a lo largo del tiempo que implica descendencia mediante herencia genética. Desde el punto de vista de la biología, podemos considerar a la evolución como el hilo conductor entre el primer ancestro en común de todos los seres vivos y los millones de especies que existieron, existen y van a existir y que conforman el árbol filogenético como el que vimos en el seminario 2. Ahora que definimos el concepto de evolución, pasemos a las teorías evolutivas. Siguiendo un orden cronológico, comenzaremos por la concepción que tenían los antiguos griegos. Revisaremos las ideas evolutivas de la era moderna antes de Darwin, el desarrollo que sentó las bases para la teoría actual que fue propuesta por Darwin y terminaremos con la teoría actual de la evolución. Ya en la antigua Grecia fue Anaximandro quien propuso que los seres vivos se originan y transforman como resultado de procesos naturales. Sin embargo, esta idea no tuvo gran repercusión. Por su parte, Aristóteles, casi 200 años después, propuso que los seres vivos existen desde siempre y pueden ser organizados de acuerdo a una jerarquía, siendo el ser humano quien ocupa el escalón más alto de dicha organización. Este concepto sí tuvo una amplia repercusión. Tanto es así que permaneció casi 1800 años con una sola y pequeña diferencia, que para los biólogos de ese momento los seres vivos habían sido creados por algún dios. Hacia mediados del siglo XVIII, Georges Leclerc, conde de Buffon, sugirió que además de las criaturas producidas por la creación divina, existían familias menores concebidas por la naturaleza y producidas por el tiempo, intentando explicar la gran variedad de organismos vivos que existían. Pero fue gracias al aporte de geólogos como James Hutton que propuso que el planeta fue moldeado por procesos lentos y graduales por acción del viento, el agua y el clima, que se llegó a la idea de que la Tierra tenía una edad mucho mayor a 6000 años, que era lo que se creía en ese entonces de acuerdo a los relatos bíblicos, y que los cambios, estos que se producían lento y gradualmente, no eran por eventos catastróficos como los postulados por Cuvier, quien, como dijimos en el primer seminario, es considerado el padre de la paleontología. La importancia de las ideas de Hutton y su teoría uniformista es que sentaron las bases para la idea de la evolución biológica. Pero fue Lamarck quien propuso en 1801 que todas las especies, incluidas el ser humano, descienden de otras especies más primitivas y a su vez menos complejas. Las transformaciones que se producían se generaban por tres factores principales. Primero, los cambios ambientales, lo que lleva a nuevos requerimientos para los organismos y por lo tanto deben adecuarse a esos cambios. Luego estaba la ley de uso y desuso,
por lo que los órganos de los seres vivos se hacen más fuertes o más débiles y la nueva adaptación se transmite de los padres a los hijos. Y por último, el sentimiento interior, que corresponde a la voluntad del organismo de adquirir una complejidad superior. Esta idea prevaleció hasta que llegó Darwin, quien, inspirado fuertemente en las ideas del geólogo Charles Lyell, quien fue el que popularizó la teoría del uniformismo que nombramos recién, propuesta por Hutton, cuyos pilares eran que la Tierra era muy vieja y que los cambios no se producían por hechos catastróficos, sino lenta y gradualmente, propuso, luego de realizar muchísimas observaciones, que las variaciones hereditarias presentes en cada población aparecen al azar, y que esos cambios otorgan a sus portadores ventajas o desventajas que modifican sus probabilidades de reproducción y supervivencia en un ambiente determinado. Darwin llamó selección natural al proceso por el cual los portadores de una determinada característica beneficiosa poseen una supervivencia diferencial con respecto a los que no la poseen. De esta manera, dicho proceso modula el rumbo de la evolución. Resumiendo, el marco conceptual de la teoría de Darwin establece que los organismos provienen de otros similares a ellos. El número de individuos que sobreviven y se reproducen en cada generación es menor que el número inicial de descendientes y además depende de la interacción de las variaciones individuales heredables con el ambiente. A diferencia de sus predecesores, Darwin le asignó un papel central a la variación entre individuos, afirmando que debido a la selección natural, el surgimiento de una nueva especie ocurre cuando las diferencias entre los individuos de un grupo se convierten en forma gradual o a lo largo del tiempo en diferencias entre grupos, a medida que estos se separan espacial y temporalmente. Ahora bien, ¿cuáles eran los puntos que no podían ser resueltos por la teoría de Darwin? Por falta de conocimiento en esa época sobre la herencia, no se podía establecer cómo se transmitían los caracteres hereditarios de generación en generación, o por qué estos caracteres hereditarios no se mezclaban, sino que se mantienen fijos, desapareciendo en alguna generación y reapareciendo en otra posterior. Tampoco se podía contestar cómo surge la variabilidad sobre la que actúa la selección natural. Tuvieron que pasar más de 60 años desde que Mendel realizara los experimentos donde combinaba diferentes tipos de semillas y que le permitió proponer las leyes sobre la herencia que marcaron el desarrollo de la genética moderna para poder responder las preguntas que mencionamos recién. Las respuestas son que dentro de la célula está el ADN, que es el que posee dicha información. Además, cada información está agrupada en determinados lugares del ADN llamados genes, y la información que proviene de los padres se entrecruza durante la fecundación o también puede sufrir alteraciones por mutaciones. Entonces, la articulación de la teoría de Darwin con la genética mendeliana llevó a un grupo de científicos de diferentes campos de investigación a proponer la teoría sintética de la evolución. Cabe aclarar que las leyes de herencia propuestas por Mendel serán explicadas con profundidad durante el desarrollo de la unidad 4 del programa. Durante los últimos 70 años, esta teoría ha dominado el pensamiento científico acerca del proceso de evolución. Como suele ocurrir, algunos aspectos de la teoría sintética fueron puestos en duda con los nuevos conocimientos sobre mecanismos genéticos y por las nuevas evaluaciones del registro fósil. Sin embargo, estas controversias no afectan los principios básicos de esta teoría. Para terminar con la parte referida a las teorías evolutivas, quiero señalar que la teoría de la evolución es una explicación científica que cuenta con un gran número de evidencias a su favor, lo que no significa que no deba ser puesta a prueba constantemente como resultado de nuevos hallazgos y o hipótesis alternativas. Por otra parte,
La interpretación creacionista que se encuentra en los escritos religiosos pertenecen al ámbito de la religión y constituyen, por lo tanto, un dogma de fe de las personas creyentes que como tal no puede ser refutado. Ahora bien, si definimos a la evolución como el proceso de cambio a lo largo del tiempo que implica descendencia mediante herencia genética, la pregunta que sigue es, ¿cuáles son los mecanismos que llevan a que se produzcan estos cambios? Para empezar, vamos a definir dos conceptos muy importantes. Por un lado, el concepto de población, que es un grupo de organismos de la misma especie que viven cerca unos de otros, se reproducen entre sí y no con otros grupos similares. Remarco este concepto porque es importante aclarar que no son los individuos los que evolucionan, sino las poblaciones. El otro concepto es el de frecuencia génica, que es la proporción de genes de un tipo concreto que hay en una población determinada. Por ejemplo, una persona puede tener información proveniente de sus padres para ojos marrones y para ojos verdes. Otra persona puede tener información para ojos marrones y ojos marrones. De forma que en una población la frecuencia de genes para ojos marrones y para ojos verdes estará entre 0 y 1. Y la suma de toda la información debe ser igual a 1 o el 100%. Por lo tanto, un proceso evolutivo se manifiesta cuando luego de un determinado periodo de tiempo se observa un cambio en la frecuencia génica de esa población. Habiendo aclarado esto, a continuación mencionaremos los mecanismos que pueden cambiar la frecuencia génica de una población y conducir por lo tanto a un cambio evolutivo. El primer mecanismo es la mutación, que es un cambio en una secuencia de ADN que normalmente ocurre debido a errores en la replicación o la reparación del mismo, y es la principal fuente de la variabilidad genética. Si las mutaciones se producen en las células no reproductoras, se denominan mutaciones somáticas y obviamente no se transmiten a la descendencia. En cambio, si la mutación se genera en las células reproductivas como los óvulos o los espermatozoides, se van a transmitir a la próxima generación y son las relevantes desde el punto de vista de la evolución. Este tipo se llama mutaciones germinales. Desde el punto de vista evolutivo hay que destacar que las mutaciones pueden ser beneficiosas, neutras o dañinas para el organismo, pero lo importante es que las mutaciones no intentan proporcionar lo que el organismo necesita. En este sentido, las mutaciones son aleatorias. El hecho de que una mutación suceda o no está relacionado con lo útil que sería. El segundo mecanismo es el flujo génico o migración, que se produce cuando algunos individuos de una población se unen a una población diferente, por lo que habrá desplazamiento de genes desde una población hasta otra, dando como resultado un cambio en la frecuencia génica de esa población. El flujo génico incluye una gran variedad de sucesos diferentes, como por ejemplo el polen que es transportado por el aire hasta un nuevo destino, o a las personas que se trasladan a otra ciudad o país. Si unos genes son transportados hasta una población donde no existían previamente, el flujo génico se convierte en una fuente muy importante de variabilidad genética. El tercer mecanismo es la deriva genética, y sucede cuando la frecuencia génica sufre una variación producto de un hecho azaroso y de gran impacto para una población determinada, y como resultado de esto queda favorecida la frecuencia génica de un gen en detrimento de otro. Los genes de la siguiente generación serán los genes de los individuos afortunados, no necesariamente los más sanos ni los mejores, ya que aunque la deriva genética es un mecanismo de evolución, no tiene el efecto de producir adaptaciones. Por último, tenemos a la selección natural, que a diferencia de la deriva genética, se produce cuando la frecuencia génica de la población varía por la presión que ejerce la naturaleza y no por el azar. Además, se genera en un periodo de tiempo mucho mayor.
Otro concepto importante relacionado con los mecanismos de evolución es el de eficacia biológica o aptitud, que se utiliza para describir la capacidad que tiene un genotipo determinado para dejar descendientes en la siguiente generación en relación con la capacidad de otros genotipos de hacerlo. Cabe destacar que la eficacia biológica es relativa, ya que la aptitud de un genotipo depende del lugar en que vive y por lo tanto el genotipo más apto en un ambiente puede no serlo en otro diferente. Una vez más, hay que señalar que el individuo más apto no es necesariamente ni el más fuerte, ni el más rápido, ni el más grande. Resumiendo, la eficacia biológica de un genotipo incluye su capacidad de sobrevivir, encontrar una pareja, producir descendientes y en última instancia dejar sus genes en la siguiente generación. Finalmente, todos estos mecanismos que mencionamos pueden producir cambios en las frecuencias de los genes de las poblaciones y por lo tanto todos ellos son mecanismos de cambio evolutivo. Pero la deriva genética y la selección natural no podrían ser efectivos si no existiera, como mencionamos antes, la variabilidad genética. En relación a esto, el mecanismo más importante por el cual se promueve la variabilidad de la progenie en los organismos eucarióticos es la reproducción sexual, y lo hace de tres modos. Uno, por distribución independiente de los cromosomas en la meiosis. Otro mecanismo por el entrecruzamiento con recombinación genética que también ocurre en la meiosis, y por último por la combinación de los dos genomas parentales en la fecundación. Estos conceptos serán desarrollados con mayor profundidad en la última unidad del programa. Por el momento, alcanza con comprender que en la reproducción sexual existe intercambio de información del ADN entre las células femeninas y masculinas. Continuamos ahora con el concepto de microevolución. Vamos a definir a la microevolución como aquella que ocurre a pequeña escala, es decir, dentro de una única población. Por lo tanto, debemos restringir nuestro centro de atención a una rama del árbol de la vida. Ya acercándonos al final, vamos a desarrollar brevemente el concepto de especiación. La especiación es el proceso por el cual se generan nuevas especies. Ahora bien, ¿a qué llamamos especie? De acuerdo a lo visto hasta acá, vamos a definir especie como un grupo de poblaciones naturales cuyos miembros pueden reproducirse entre sí, dejar descendencia fértil y que al mismo tiempo estén aislados reproductivamente de otros grupos similares. Para que se produzca la especiación, es necesario que las dos poblaciones incipientes sean incapaces de aparearse entre sí, o que si lo hacen, no generen descendencia viable o fértil. En otras palabras, que se dé un aislamiento reproductivo. Básicamente, los procesos de especiación pueden clasificarse en dos grandes categorías. Por un lado está la especiación por divergencia, que es cuando el aislamiento reproductivo se establece en forma gradual cuando una barrera espacial o ecológica interrumpe el flujo génico entre dos grupos originalmente pertenecientes a una misma población. Por otro lado, está la especiación instantánea o cuántica, donde el aislamiento reproductivo se produce en forma repentina. A su vez, hay tres modelos principales de especiación por divergencia llamados especiación aloprática, paraprática y simpátrica. En el caso de la especiación instantánea, solamente hay dos mecanismos, la especiación periprática y la especiación por poliploidía. Para profundizar sobre este tema, les sugiero la lectura de la bibliografía recomendada. Y por último, terminaremos este seminario viendo el concepto de macroevolución. Es decir, el cambio evolutivo que ocurre por encima del nivel de las especies. La macroevolución es la evolución a gran escala. Es lo que vemos cuando miramos la historia global de la vida
como por ejemplo la estabilidad de una característica, o el cambio de apariencia a pesar de poseer una característica en común, y también la aparición o extinción de linajes. Para comprender la importancia de la evolución y la de sus mecanismos en las ciencias de la salud humana, vamos a ver en esta imagen un ejemplo de microevolución. En una placa de Petri que contiene los nutrientes necesarios para que crezcan bacterias, se realiza la siembra con una bacteria específica y se colocan diferentes discos de antibióticos. Luego de incubar las 24 o 48 horas a una temperatura determinada, solo las bacterias que poseen la información para degradar el antibiótico, es decir, las que son resistentes a los mismos, crecerán en la placa alrededor del antibiótico, mientras que las que no posean dicha información no crecerán. De esta manera, debido a un mecanismo de selección natural, se pueden detectar y aislar bacterias resistentes a los fármacos. Pero lo más importante es que el uso desmedido e injustificado de antibióticos puede generar cepas de bacterias cada vez más resistentes y que den origen a un grave problema sanitario como son las infecciones intrahospitalarias. Para terminar, y tal como ya lo fui diciendo a lo largo del seminario, los seres humanos no son superiores ni están más evolucionados que otros linajes vivos. Desde que los linajes de los seres humanos y los chimpancés se separaron, cada uno ha evolucionado con caracteres exclusivos de sus propios linajes. Muchas gracias.